Bueno, señor General Awel, un placer volver a encontrarnos eh, aquí para una nueva entrevista. Quería arrancar, a ver si vamos de lo general a lo particular. Pero antes que arranques, Sí, antes de que arranques, sí. mi agradecimiento por estas invitaciones, porque nuestro instituto ya tiene 50 años de vida. Su objeto es hacer conocer al soberano, que es el que tiene el poder en la República, cuáles son los problemas que tiene que resolver el soberano, porque no hay nadie que lo resuelva si no es él, el pueblo, como lo ha resuelto en la última elección, al dar vuelta a un proceso que venía en dirección al abismo. Así que por eso es que, sinceramente, nuestro profundo agradecimiento por estas charlas que nos permitís tener aquí. Bueno, no, todo lo contrario. El agradecido soy yo y esperemos hacer algo que le pueda servir a la sociedad argentina De en acuerdo. este momento tan crucial. Bueno, estamos viviendo lo que parecería ser un cambio de época, un cambio cultural, la probabilidad o la posibilidad de un cambio cultural profundo en la Argentina, bueno, que trae una serie de desafíos, que trae una serie de oportunidades y que traerá una serie también de amenazas. ¿Cómo está viendo este momento en la Argentina? Vamos a tratar de definirlo con palabras muy sencillas. Cuando yo era pibe, íbamos a los circos que recorrían los pueblos de Santa Fe donde yo he nacido. Y siempre esperábamos el momento en que aparecían los atletas, es decir, los que hacían aparatos, grandes aparatos y trapecios, Acróbatas también. los Sí. acróbatas. Había uno en particular que hacía algo que nos estremecía y que tratábamos después de imitarlo siendo chicos. Saltaban de un trapecio en movimiento a otro. Ciertamente tenían abajo una red de seguridad. La Argentina está saltando del trapecio socialista al trapecio capitalista sin red de salvataje. Y esa es la ansiedad y la razón por la cual se te ocurre esta pregunta. Totalmente. Tenemos un inconsciente que nos está diciendo, acá hay un cambio. Ese cambio hay que entender que es un cambio cualitativo, es un cambio de estructura. Es de un régimen a otro opuesto. Eso significa que debe de haber una cultura política que tiene que cambiar. Y eso tiene que ser acompañado por aquellos que tienen la obligación en el Estado y en la escolaridad de hablar de esos temas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si no somos lo que debemos ser, como decía el Libertador, no somos nada. Un hombre sabio, un estratega. Se lo decía a quienes gobernaban y que se habían olvidado de lo que eran e iban en dirección contraria a los valores de su identidad, porque somos lo que hemos heredado de nuestros anteriores abuelos, bisabuelos, toda una tradición de forma de vivir. Somos occidentales, cristianos. El occidente tiene un núcleo fundador, Europa. Europa es un concepto cultural que se hace luego geográfico, pero es la espiritualidad cristiana, la filosofía griega, el derecho romano, todo esto batido a fuego lento a lo largo del tiempo.
y conforman una personalidad, una forma de expresarse, una forma de vivir. Por eso es que siempre diferencio al bienestar del bien vivir. Cuando en el occidente se desvía los hombres que tenían que velar por la cultura, por los valores y principios que nos dan identidad, y saltan a otro andarivel, contrario a lo que éramos, buscan el bienestar y dejan de ser. En inglés el to be es ser y estar. En castellano hay dos verbos. O somos lo que debemos ser o no seremos nada. Y el que entiende esto busca el bien vivir, no el bienestar. En el caso del presidente Milei, claramente está rescatando parte de ese ADN de la Argentina, ¿no es cierto? Él habla Eh, de el Viejo Testamento, claro, habla de Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Luego de atravesar el Mar Rojo, cuando se abrieron las aguas, llega al sur de la península de Sinaí, al monte Sinaí, y va a buscar las tablas de la ley, sí. nada más y nada menos que el decálogo de la cultura Y la encarnación de los espiritual. valores. Y cuando vuelve encuentran que están adorando al becerro de oro. Sí, Es lo que estamos tratando de decir. claro. Los que buscaban el becerro de oro buscaban bien vivir y se olvidaban de que aquel hombre había ido a buscar el bien vivir, no el bienestar. Habían ido a buscar aquello que da confianza. Mm, Cuando yo tengo a alguien delante que se identifica, yo creo en él. claro. Cuando tengo a alguien que no se identifica, que hoy dice A y mañana B, o como hemos tenido un tartufo hace poco tiempo, que a la mañana decía una cosa y a las 3 horas decía otra, nadie cree en él. Se pierde credibilidad, es decir, crédito. ¿Por qué el argentino no tiene economía? Porque quebró a su ser, a su cultura, a su identidad. Quiere decir que el presidente, por vía de su lectura del Viejo Testamento y de su amistad con algunos judíos que le explican lo que es el Viejo Testamento, llega a entender, siendo economista, que hay algo previo a la economía, que es el soporte de la economía, la cultura. Y por eso hay una batalla cultural caminando, la recuperación del ser. Usted, a ver, en ese sentido, en los últimos meses, el poco tiempo que lleva el gobierno, ha habido unas definiciones o redefiniciones de alineamiento, por ejemplo, llevando algunos de estos temas, algunas cuestiones muy concretas y pragmáticas, que es, por ejemplo, el alineamiento con Occidente, el alineamiento con los Estados Unidos, con Israel, digamos, empieza un cambio digamos, hacia una orientación de mayores libertades Así es. para la población. En términos políticos, la Argentina hoy, en estos últimos 4 meses, define una inserción internacional que nunca tuvo en los últimos 100 años. La Argentina que no estaba. Y está empezando, y la población lo está empezando a entender. Porque uno de los temas era la falta de conciencia que ha tenido la población respecto a muchos de estos temas, Bueno, ¿no? ese es el grave problema en la República. ¿Por qué Sarmiento se desespera por el tema de la educación del soberano? Porque él dice, si van a votar, tienen que saber, tienen que conocer lo mínimo para poder autodeterminarse. De lo contrario necesitan al monarca, al absolutista, que los maneja, porque son inhábiles para poder determinar su destino. Yo escuchaba ayer en la plaza, frente al Congreso por televisión, hablar, los mobileros se desplazaban con el micrófono. Sí, Y llamaba la atención que cuando encaraban a uno de los que tenía la banderita o la pancarta, le decía, hable con aquel,
Quiere decir que tenía un vocero ahí. Era el jefe de ese grupo. Y el vocero tenía un discurso hecho. Ese discurso era un discurso absolutamente ajeno a la realidad de hoy. Eran las verdades de una ideología que perdió en el mundo entero y quedó muerta. La quieren revivir a través de realmente llevar a gente que no tiene conocimientos para poder autodeterminarse a perder todo un día bajo la llovizna, a hacer un reclamo que va en contra de ellos. Lo que están buscando es la salida para que ellos tengan trabajo, futuro, y ellos pareciera que prefieren lo que conocen, la dádiva para sobrevivir. Ahora, señor general, esa es parte de la realidad de las últimas décadas, casi le diría el último siglo en la Argentina, ¿no? Acá se está planteando la posibilidad de un gran cambio cultural que le dé sustento al resto de los cambios, ¿no? Así es. El presidente Milei es un economista de profesión, está muy orientado a acertar con el plan económico. Desde un punto de vista estratégico está claro que acertar con la economía en tiempo y forma es un requerimiento absolutamente necesario. Si se falla en eso, es muy difícil sostener ningún tipo de reforma de largo plazo. Ahora, por otro lado, ¿cómo ve usted el tema de la mirada estratégica más holística? La estrategia es por naturaleza holística, que tiene en este momento el gobierno respecto a la estructura de ese cambio, porque perfectamente podría ocurrir que tengamos un éxito económico que, si no es acompañado con una reforma del sistema judicial adecuado, del sistema político, después pueda tener, digamos, ser atacada por su propia retaguardia, digamos, ¿no? El tema es este, Pablo. La Argentina tiene una crisis generalizada. Es decir, la crisis argentina es cultural y política, con consecuencias sociales y económicas. Pero la crisis no es económica y social, la crisis es cultural y política. La solución es atacar al origen, no a la consecuencia. Un acierto de la fórmula presidencial es tener una vicepresidente conservadora, porque el presidente, por sus características de formación economista, y un hombre que está atado a la generación de los últimos medios de la economía, que es la civilización en curso, necesita tener el sostén de la civilización. Es su cultura, es el conservadurismo. Lo que se conserva son las tradiciones de nuestra formación del ser. Por eso, en un trabajo que te hice llegar el mes pasado, yo decía que el abrazo frente al cenotafio era indispensable. Era indispensable que la civilización en curso y la cultura vieja estén juntas, como lo estuvieron en la personalidad natural de Alejo Julio Argentino Roca. Él por nacimiento era culto, había nacido en la proto-argentina tucumanesa y había, yo diría, asumido la savia de la tierra. Provenía de dos familias conservadoras, dos familias nobles españolas, trasladadas al suelo tucumano, que es el suelo fundador de la Argentina. Y había tomado, en concesión del Uruguay, a la civilización, a la modernidad de los profesores franceses. Se combinó esto en una síntesis maravillosa. Sí. Un hombre que en ese caso en una sola persona. En una sola persona a pacificar y a tocar con la varita mágica a la posibilidad del progreso. Y la Argentina,
en menos de una década estaba en el 6º lugar del mundo en PBI y en ingreso per cápita. Ahora, ¿qué pasó? Esta aceleración tremenda, sin consolidación cultural, trajo el desastre. Los hombres del éxito se fueron a la zona de confort y vino la turbamulta del populismo que nos lleva a la situación que está cambiando ahora, con la ansiedad de que no tenemos la red de protección. Estamos en el aire, de un trapecio al otro, pero no tenemos la red de protección abajo. Y eso lo sabemos. Por eso hay ansiedad. Ahora, general, en estrategia, esta es una charla bien orientada hacia ese campo. Así es. En muchas situaciones, a veces son situaciones de orden militar, pero a veces son de orden político, pueden ser empresarial o de alguna otra característica. Hay momentos en los cuales ciertos cambios más radicales llevan a tener una menor red de contención por parte de los decididores o los que tienen que llevar adelante las cuestiones. Y lo que uno busca en estrategia es ver cómo puede hacer para minimizar, no los puede eliminar, pero minimizar por lo menos el grado de probabilidad de fracaso, ¿no? En el caso concreto de la Argentina, ha comenzado un gobierno donde tenemos al presidente Milei, que la vicepresidente no salió de un repollo, salió por decisión de él, con lo cual, evidentemente, de la misma forma que Julio Argentino Roca tenía una síntesis en sí mismo, Milei se está complementando con la vicepresidente, pero también hay algo bueno en Milei en ese aspecto, porque si no hubiera buscado cualquier otra cosa. Él lo encontró. Entonces, hay un desarrollo en él mismo, lo cual nos da ciertas esperanzas de futuro. Ahora, ¿qué cosas usted piensa que se podrían pensar y hacer para minimizar el riesgo de esa falta de red de contención? Bien. En primer término, la historia es maestra de vida. Los que desconocen de dónde vienen y de experiencias ya vividas, pueden cometer el error de volver a repetir lo que ya hicimos mal. Aquellos que en cambio han hecho de ese enorme cuerpo heurístico histórico que está una hermenéutica, una interpretación adecuada de lo que pasó, lo van a entender. Los que en vez de hermenéutica toman el dato y creen que con esto resuelven su forma de pensar, se equivocan. Es maestra de vida cuando sublima, cuando levanta a un nivel abstracto el principio que falló, el principio que en cambio tenemos que tomar para no volver a tropezar. ¿Cuál fue el principio que falló en la Argentina? Bueno, el principio que O falló... los principios que fallaron en la Argentina. A veces un éxito demasiado rápido nos lleva al equívoco. Y el éxito de Roca fue explosivo. Lo vieron los de afuera, no lo vieron los que tienen el pizarrón al lado de la nariz. Es lo mismo que me dice un amigo mío, ya muy entrado en años. Él vino a la Argentina con su mujer y un atadito de ropa. Hoy es multimillonario. Y me dice, parece mentira, los argentinos no se dan cuenta que viven en el mejor país del mundo. Un país que tiene de todo y tiene una hermosa gente, tiene un hermoso clima y no tiene dirigentes. Están todos apurados y nadie piensa. Bueno, acá llegó el momento de pensar. Tiene que haber no más de 4 pensadores. El pensador es el filósofo, el que pregunta por qué. Estás haciendo filosofía al preguntarme por qué. Y lo haces porque tenés conocimientos estratégicos. Y la estrategia es la cara activa de la política.
y la política es el arte de la convivencia del conjunto social en un ámbito de paz social. Ahora, la experiencia que tuvimos a fines del siglo XIX, principios del XX, donde se descompuso todo esto y entramos en el tobogán, entramos al XXI con una oportunidad de remontar. ¿Cuántos pensadores hay? Los hay. Yo estoy seguro que estos los hay. Hay que darle lugar a que sean escuchados. Sí. Que no sea llevado el amigo al lugar de decisiones, sí, que sea llevado al lugar de decisiones el hombre que tiene el entendimiento, la sapiencia, que no es la erudición. El sapiente es el sabio, y el sabio no es un erudito, porque el erudito sabe mucho de algo y no entiende el todo. Y acá hay que entender el todo. ¿Qué nos pasó? Hablamos de ese tema en el segundo capítulo del Sí. encuentro anterior, que le cambiamos el nombre. Porque hablamos aquí de que había un colombiano que habló de cuando se jodió Colombia. Claro, cuando se jodió la Argentina. Y ahí se Pero, preguntaba, y muchos se preguntan hoy todavía, ¿cuándo se jodió la Argentina? Porque era la esperanza de una superpotencia, como el presidente lo dice a cada rato. Él lo concientiza el tema. lo hace muy bien y está redireccionando la búsqueda y el entendimiento y el correrle el velo a cuál es el ADN de Argentina. Pero una pregunta, es verdad que hay pocos pensadores o pocos estrategas en definitiva en Argentina, lo que pasa es que se ha pasado un siglo reaccionando al corto plazo. Sí. Desde que tengo uso de memoria, lo que estoy escuchando hace 60 años es quién va a ser el próximo ministro de Economía y cuál va a ser el nuevo plan, en ciclos que se repiten casi El plan anualmente. económico. El plan económico. Y el plan no es el económico, el Pero, plan es la gran política. claro, pero ahí voy. Digamos, usted ve que digamos, el gobierno actual y la sociedad está preparada para un approach más digamos, sistémico para atacar este problema, Yo holístico. he trabajado a ese tema. Cuando hay irracionalidad en los decisores, la situación, la circunstancia, los lleva inexorablemente a encontrar la verdad. Nosotros encontramos esta salida no porque haya habido un pensamiento extraordinario que nos haga notar de que había que cambiar de andarivel. La situación de ahogo, de desastre, la sensación de fracaso absoluto, el hecho de que los chicos se iban del país y que los padres reaccionaban por esto, trajo el cambio. No, el 60% de pobreza y Aún así, desastre. esa realidad no conmovía. Lo que conmovía fueron cuestiones muy afectivas, que es lo que realmente conmueve al hombre. Muy bien, quiere decir que cuando hay ausencia de racionalidad, la situación se encarga de ir a la verdad. Esto es lo que está pasando. Pero, indudablemente, que es un castigo, porque hay que tiene que recibir el castigo de la realidad y de la penalización de sufrir en un país rico la mitad de la población pobre, es un insulto a la capacidad de la dirigencia. La dirigencia debería ir todos los días a pedir perdón. Cuando ve a nuestros paisanos vivir como viven. ¿Quiénes son los responsables de ese desastre? Habiendo tenido un tiempo en donde picábamos en altura. Totalmente. Ahí tenemos un problema de dirigencia Entonces, es importante lo que vos me preguntaste. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos de nuevo? Entonces, ¿cómo aseguramos el tema de que la continuidad del cambio, de la continuidad en una conducta? Tenemos que entender que el soporte de la política y de la estrategia es la cultura. bien. El ministro de Cultura
de hoy tendría que ser el hombre más activo de la Argentina, recuperar el ser del argentino, Sí. el orgullo de ser hombre nacido en esta tierra, no por una nacionalidad estúpido, no por golpearse el pecho como un gorila gritando barbaridades, sino entendiendo de que tiene que tener la responsabilidad de vivir en un país grande. La Argentina es un país grande con dirigencia pequeña, Sí. para no decir alguna palabra más descomedida. Grosera. Ahora, esa dirigencia tiene que darse cuenta y tiene que ponerse a la altura de lo que tiene. La educación. Ahora, Hablé de cultura, sí. ahora hablo de educación. No hago homología, no es lo mismo la cultura que la educación, como tampoco es lo mismo la cultura que el arte. Hay señores del arte absolutamente equivocados, son nulos culturalmente, porque no tienen ningún valor. Y la cultura son valores, son principios, que homologan los términos. No, señor. Y luego viene la instruccionalidad. ¿Por qué? La cultura es el ser, la educación es el espíritu del hombre, su inteligencia, su afecto y su voluntad equilibradas, arte del maestro y de la mamá. Y luego viene la capacitación instrumental, es decir, lo que permite manejar las tecnologías de este tiempo. Hoy un déficit enorme, porque estamos entrando a la inteligencia artificial y no tenemos gente ni siquiera para manejar una computadora, que ya es un artefacto viejo hoy día. Claro. Entonces, las destrezas laborales, preocupación central de los sindicatos. Los sindicatos están tratando de ganar ventajas, ellos le llaman derechos adquiridos, en vez de pedir deberes, como debe pedirse en un país en crisis. Un buen sindical, un buen dirigente sindical, pide deberes. No, y tratarían de fomentar el empleo y no mantener sus eh, eh, beneficios. Y bueno, es impresentable la situación de jerarcas sindicales multimillonarios, no se ve en ningún lugar del mundo. Ahora, fíjese una cosa, estaba pensando mientras lo escuchaba recién. Es verdad, no tenemos gente por ahí en buena parte de la población que esté adecuadamente capacitada, ¿no? Por otro lado, la Argentina ha generado empresas de punta como Mercado Libre o Globant. Es Los decir, unicornios. tenemos algo que si este gobierno y la sociedad argentina en definitiva y el gobierno que venga posterior logra canalizar, tenemos una oportunidad muy importante todavía. Claro, claro. Eso es lo que, pero para poder llegar a ese estadio, tenemos que cumplir el otro, para no volver de nuevo a equivocarnos. Porque de lo contrario entramos al ciclo y reciclo del punto cero. Estamos siempre en el mismo lugar, no avanzamos. La Argentina está parada en el tiempo. Otros países, incluso vecinos, caminaron con dificultades, pero avanzaron. No tienen las posibilidades de la Argentina. Sueñan con tenerlas, no las tienen. No importa, reaccionaron, quizá por necesidad. El pueblo rico, naturalmente rico, se empobrece porque vive cómodo. Y dentro del confort y del no esfuerzo, entonces entra en pérdida, hasta que toca fondo y ahí reacciona. Pero es un castigo. Lo que hay que hacer es a través de la racionalidad de la estructura y del sistema. Por eso es fundamental, y vuelvo al tema, cultura, educación, instrucción. Haz la prueba, llama a una maestra de tu relación. ¿Qué diferencia hay entre educar e instruir? Ninguna, es lo mismo.
quiere decir que ha hecho un magisterio donde no aprendió lo que es un maestro. Instruir es fácil, educar no. Culturizar menos. Ahí deben estar los valores de todo un proceso que tiene que estar detrás de la recuperación económica. La recuperación económica es urgente, sí, hay que darle de comer a nuestra gente. Ahora, para que se cumpla lo que vos decís, de que haya continuidad en el tiempo, tenemos que recuperar lo que perdimos. En ese sentido, el tema del el Ministerio de Capital Humano como concepto Como concepto es parecería ir en la excelente, dirección correcta. Después excelente, hay que ver qué es lo que excelente, realmente indudablemente. produce, pero Ahora, tiene que tener en cuenta a la comunicación social. mm, Necesariamente tiene que haber una comunicación dirigida a la población no para adoctrinar, sino para hacer entender cuál es el proceso que vive el mundo, la región y el país. Los tres son diferenciados y los tres son conflictivos. Y nunca antes tan conflictivos como hoy, donde incluso aquellos que son conscientes, y uno de ellos es argentino, que maneja la institución de Naciones Unidas del control nuclear. sí. Ese señor que ha estado en Argentina hace poco tiempo y que podría ser el próximo secretario general de Naciones Unidas, ojalá lo fuere, porque es un cerebro que debemos rescatar, ha dicho con toda claridad, el peligro nuclear está a la Latente. vuelta de la Sí. esquina. El peligro nuclear es el invierno mundial, es la destrucción del mundo, en manos de gente que realmente perdió totalmente el rumbo. Y son gente que vive en el núcleo fundador de Occidente, Europa. Europa se descompuso a través de sus guerras civiles. Las llamadas Primera y Segunda Guerra Mundial son guerras civiles europeas de autodestrucción, Sí. por egoísmo, por no permitir que las nuevas potencias que aparecían en el mundo se incorporaran y colaboraran en el proceso mundial de desarrollo humano. Y no a ser tan egoístas de decir a vos no te corresponde. Ahora, Argentina en ese, usted estaba comentando que es importante que la población empiece a comprender esos tres niveles, ¿no? Y, digamos, internacional, Claro, global, pero además de regional. ejecutarlo, ¿no? Claro. La reinserción de la Argentina en los últimos meses en Occidente creo que ha sido muy positiva, es una dirección correcta, ¿no es cierto? Siempre y cuando se entienda que la nueva política exterior, sin un elemento de fuerza que la soporte, pasa a ser estéril, pasa a ser discursiva. Sí. La credibilidad de una política exterior es la que tiene una fuerza que es el soporte de su inserción. Sí. Pienso que a eso se debe la adquisición de 16 o 24 24 F-16, F-16. ¿no es cierto? Y del nuevo discurso del actual ministro de Defensa. Pero acompañando a esto, Hace mucho que no veíamos un ministro de Defensa que manejara algunos de los conceptos modernos y concretos de defensa. para que nos Yo demos creo que cuenta, décadas, ¿eh? pero nos demos cuenta de la ignorancia de muchos dirigentes, es que lo critican porque tiene el buzo puesto cuando va a un avión o tiene el uniforme de campaña puesto cuando va al terreno a acompañar a los soldados. Es decir, la ignorancia que hay sobre estos temas y los prejuicios absurdos que existen son descomunales. Pero intentan desgastar con pavadas, es el golpe bajo. Pero Pablo, tenemos una población que está sobreviviendo, buscando a ver cómo hacen para comer. No puede ser que haya dirigentes equivocados. A esa dirigencia hay que realmente decirle no al lugar.
Usted no puede estar diciendo tantas barbaridades públicamente. El micrófono para esa sociedad en crisis tiene que dárselos a los hombres Sí. sabios, a los hombres que saben, y no a estos gansos que dicen Sí. barbaridades Ahora, y desorientan. ¿no nota que en los últimos meses gradualmente algo de eso está empezando a pasar? Es decir, que se está empezando para empezar, hubo una votación mayoritaria de la población harta del status quo, de la decadencia argentina. La palabra es decadencia, de la impunidad. No es un problema solamente de justicia, es impunidad que ha habido en la Argentina durante tanto tiempo. Y gradualmente el mismo periodismo daría la impresión que está empezando a tomar nota de esto, ¿no? Indudablemente, yo lo entiendo. O no está de acuerdo con eso. En diciembre, el presidente que llega a cambiar la estructura presenta una propuesta. Estos hombres que tienen la visión puesta en el siglo XVIII, de 600 páginas, hoy le aprueban 200. Quiere decir que ralentizan todo el proceso de cambio y lo hacen responsable al gobierno de la lentitud. Lo que están buscando es no cambiar. Cuando ya la decisión... Estrategia de desgaste. Pero la decisión está en la última elección. Sí. Desgraciadamente, elegimos el tema del sistema, que hay que corregir. Elegimos los legisladores con el gobierno que se fue. Es decir, tenemos la mayoría de los que se fueron y le damos el poder al nuevo, con el balotaje. No se corresponde el número de legisladores del actual Poder Ejecutivo con los votos del Poder Ejecutivo del balotaje, sino de la primera vuelta. ¿Entiendo? Sí, pero usted de profesión es militar, es un general de los más reconocidos que ha producido la Argentina en las últimas décadas, y acá se trata de ganar la guerra cuando se pega el salto sin red de contención. Entonces, lo que usted está describiendo son hechos concretos. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que esto funcione y salga bien. Así definitivamente, tomando en cuenta que circunstancialmente están las cámaras de esta forma, ya vendrán elecciones, pero hay que llegar, ¿no? El presidente habla de las fuerzas del cielo. A mí me cae muy bien. ¿Por qué? Porque se nota que hay en un economista espiritualidad. Una cosa extraña. ¿No es cierto? Dios quiera que eso siga así. Si hay espiritualidad, hay posibilidad de cultura. Hay posibilidad de pensamiento profundo. Hay pensamientos que van a la verdad. Hay otros que van a buscar el interés. Lo que yo veo es que hay gente que ya está trabajando fuertemente para que todo fracase. Quieren regresar al interés particular de una ideología. Y ahí es donde vamos a caer en lo que fue la razón de ser de la charla anterior. El proceso revolucionario iberoamericano que lleva casi 70 años, que es exactamente el mismo, el que empezó después de que Castro llegue a La Habana, e inmediatamente produjo aquella famosa frase, que la Sierra Maestra concurra ahora a ocupar los Andes. Claro. Y lanzó a sus tropas. Llegaron acá en el 59, 60. Fracasaron. No abandonaron nunca su objetivo. Y llegaron al entrismo, es decir, llegaron a entrar en los partidos tradicionales. Los ocuparon, los colonizaron, los licuaron. No tienen ni dirigentes ni doctrina. La doctrina de un partido
es el fundamento de una gran política. Es lo que van a ofertar en la próxima elección presidencial, como horizonte de largo plazo. No existe. Solamente existe el corto plazo, la pequeña política. El arte de ganar elecciones para no saber qué hacer. Así estuvimos en Argentina en el último siglo. De alguna forma, muchos de los países vecinos pudieron lograr mejores resultados ante la misma estrategia de Cuba, que fue continental, digamos, ¿no? Era parte de la Guerra Fría. Algunos países les ha ido mucho peor que a nosotros porque han sido directamente controlados y están siendo controlados, como es el caso de Venezuela, ¿no? Claro, Venezuela vivió un drama, porque era el país que tenía la monoproducción petrolera que hacía que eran los millonarios del barrio. Llevan a la presidencia a un hombre de una visión muy corta y es cooptado totalmente por Castro, por Fidel. Fidel le dice, oye muchacho, a vos te van a liquidar en pocos meses. Yo te doy el conocimiento de la revolución para que permanezcas. Y ahí están. Ahora, entregó el poder total del Estado. Hoy no tienen nada propio, están ocupados. Están controlados por Cuba. Totalmente controlados por Cuba, pero totalmente penetrados por el crimen organizado. Bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas, y por ahí podemos empezar a meternos en el grave, uno de los graves peligros que tiene la Argentina, ¿no? Cuando vemos Rosario. Sí, discúlpeme, quería decir algo. Los altos mandos venezolanos son los que conforman el directorio del Cartel de los Soles. Claro. La distribución marítima, aérea y terrestre de todas las drogas que se procesan en Colombia. Sí, los soles en alusión digamos, a los rangos militares. A los rangos militares. Sí. Es decir, que los militares hoy están a la cabeza de todo el proceso de la transferencia de las drogas que se fabrican en Colombia y que tienen su materia prima en Bolivia, Perú, parte en Ecuador y gran parte en la misma Colombia. Es decir, es todo un proceso internacional que abarca el continente. Por eso es que la resolución de este grave problema es preguntarnos, y acá llegamos a un momento ya de cambio de tema, ¿no? El narcoterrorismo es un tema de seguridad pública o de seguridad estratégica. Si me pregunta a mí, ¿Sí? yo le Vos diría, sos una estratega de empresas. yo te diría, yo diría que abarca ambos, pero es fundamentalmente estratégico, ¿no? Hay que entender en qué se diferencia lo estratégico de lo que es seguridad pública. La seguridad pública está atendida por los jueces, los fiscales y sus auxiliares, que son las policías. Sí. Los elementos de seguridad policial. Gendarmería. Sí, tanto locales como nacionales. Así es. Gendarmería. Así es. Su actitud frente al delito común es reactiva. Tiene que aparecer el hecho, la denuncia o la flagrancia y ahí actúan. En el otro andarivel, en el estratégico, las cosas son distintas. No hay un delito común, hay una agresión. Una agresión que toca a la soberanía, a las instituciones del Estado o a la población en su conjunto. Sí. La pregunta es, Caso ¿el más claro, narcoterrorismo es un elemento de seguridad pública o un elemento de agresión estratégica? Claramente es estratégico, claro. Y la seguridad pública, digamos, se debe a esas definiciones estratégicas que se deberían tomar. Se debe a la confusión que trae el hecho de que hoy
los dos andariveles que eran paralelos se han unificado. Hoy los estados modernos no hablan de seguridad interior y seguridad exterior, como la Argentina, que así ha construido su sistema legal, es decir, sus leyes de seguridad interior y defensa están concebidas a través de que hay algo interno y algo externo. Sí. En rigor, la seguridad interior es la seguridad pública.